Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega de el programa de conversación política de Valparaíso en su versión al costado de la cancha que tributa a ese gigante de las comunicaciones que fue Cañón Alonso. Víctor Cañón Alonso, me dice acá la producción. Estamos en una jornada que parece invernal en Valparaíso. Les recomendamos a nuestros amigos que nos ven en distintos lugares, aunque no estén en Valparaíso, que se pongan abrigo, porque si en Valparaíso hace frío, todos aquellos que nos escuchan deben actuar en consecuencia. Y este razonamiento proviene de la dirección que tenemos en este programa, que es una dirección que ha sido considerada satánica en muchas oportunidades, ha sido considerada también caprichosa, pero siempre en la dirección genial del gran Sergio Risenberg. ¿Cómo está, Sergio? Perfectamente, licenciado. Hay alegría en mi corazón por un nuevo capítulo más de Mate al Rey. Hemos estado ahí, hemos tenido mucho intercambio con nuestros televidentes, diríamos, Sí, televidente. y, y nos han dejado muchos comentarios. Hay ahí está apareciendo ahí un ídolo de las masas, Sí, especialmente el sector femenino, sector femenino. que Sí, como que a uno lo incomoda, porque como que está entrando y desplazando. sí, Sí, y antes usted era el soltero más codiciado de la plaza. exacto. Ahora Y parece ahora, que ya... y ahora es quien nos acompaña en este programa, como siempre, al costado de la cancha, el compañero Marco Riquelme. ¿Cómo está, Marco? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy contento de estar aquí para poder conversar un rato, intercambiar. Lo bueno que tiene estar al costado de la cancha que nos permite hablar como que estuviéramos en casa tomándonos una cerveza, ¿no? Y compartiendo e intercambiando opiniones. Así que Exactamente. muchas gracias por invitarme. Nada mejor que comenzar la mañana con un buen vaso de cerveza, ¿no? Que es una de las prácticas habituales de mate al rey. Muy bien, hay una Aclara noticia. las ideas, eso ¿Ah? aclara las Aclara las ideas, ideas, dice. por supuesto, aclara las ideas. Hay una noticia que nos llegó de una persona que tenemos infiltrada en el Palacio de la Moneda. Su nombre no lo podemos dar, nos referiremos a ella de una forma eufemística, ¿no? Y que es algo que va a provocar también que mucha gente se pregunte quién es. Nosotros le llamamos en la producción la hormiguita. Y la hormiguita nos trajo digamos, un conjunto de información que tiene que ver con algunas cuestiones que trataremos más adelante, ¿no? Que es el despliegue comunicacional del gobierno en torno al paro de de los camioneros, ¿no? En el que lo que ha destacado es la interna con Carabineros, quien ha señalado reiteradas veces que ellos no tenían instrucciones del gobierno para despejar los caminos, ¿no? Lo que da a entender de que Carabineros no está, como ellos dicen, para hacer cumplir la ley, porque no necesitan ninguna instrucción de el gobierno para cumplir con su deber, sino que las labores represivas de Carabineros, esto es algo que lo revela, son el resultado directo de las órdenes del gobierno, vale decir, cuando se gasea a los estudiantes, cuando se ingresa a liceos, cuando se balea a los mapuches, es todo como consecuencia de actos del gobierno directamente y la actitud obsecuente para con la canalla camionera que ocupó de una manera bastante civilina, diría Sergio Risenberg, algunos puntos que llegaron a ser, creo que 50 puntos en distintos caminos del país. Remarcó este asunto. ¿Pero por qué? Pero no es este el tema, no obstante, pero obligadamente ese paro terminó hace algunas horas, terminó con un avance muy importante de los reclamos por parte de este sector de pequeños camioneros que eran Fuerza del Norte y los propietarios de camiones de El Paine, que son pequeñas empresas de transporte. Lo más relevante es que obtuvieron su petitorio. No lo obtuvieron obviamente en su totalidad, pero lograron imponer un método, que es precisamente el poner no solo al gobierno, sino que el gran empresariado en torno a sistemas tarifarios generales, a una congelación
del precio del petróleo por un espacio de 120 días, la posibilidad de recuperar los impuestos de una manera más eficiente y un complejo sistema de protección policial. Nos imaginamos que cada camión llevará un funcionario de carabineros probablemente como copiloto. No tenemos exactamente cuáles y algunos lugares de descanso con cierta protección que involucran también a las carreteras concesionadas. ¿Cuál es el punto central? Yo creo que esto es una idea y lo otro que salió en el cuerpo del Mercurio de este domingo y es una noticia bastante insidiosa y muy particular. Y es la idea de que se estaría formando una oposición dentro del gobierno que tiene miras a salir del mismo y que tendría como punto de partida a dos figuras que han tenido un papel que yo podría calificar, no creo que sea excesivo señalar que ellos son díscolos, ¿no? Vale decir, se trata de aquellos quienes, sin plantear una política distinta de aquella del gobierno y proveniendo del riñón del mismo, están en este momento buscando perfilarse de una manera distinta, así como en la cancha a veces los jugadores se muestran para recibir la pelota y pareciera que eso es aquello que está ocurriendo. Yo estoy hablando del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. En torno a estas figuras y por razones que son obvias que tienen que ver con la ubicación institucional que tienen, que si bien es cierto es una ubicación menor, es una ubicación dentro del aparato del Estado, les ha permitido formar en torno a eso sus estructuras. Y este es un tema bastante interesante porque como señala el Mercurio, ya me están haciendo signos, estoy terminando, eh, como señala el Mercurio, el gobierno en este viaje hacia lo desconocido del profundo de la derecha política nacional e internacional está dejando el flanco izquierdo descubierto y sería entonces la oportunidad de estos sectores. Eso es lo que yo quería comentarles, un poco desordenado, un poco caótico, pero también producto del ímpetu que ocasiona este vértigo político en que está inmersa la situación nacional. Marco, ¿cómo va este asunto? Mira, son noticias que yo creo que aparecen permanentemente. Efectivamente, eh, sí, yo diría que hay personas díscolas y que las personas díscolas generalmente se molestan por una o dos cositas que ocurren, no por la totalidad de lo que está pasando. Y en este caso, pensar que el alcalde Jadwe, que ha llegado hasta el momento su carrera, digamos, como lo que más ha llegado a ser es candidato presidencial, ¿no? Porque toda su carrera política ha sido como alcalde, no ha pasado más allá. Eh, y también a lo mejor alguna gente piensa de que se van pasando los tiempos para aspirar a hacer otra cosa, ¿no? Por el bien de Chile, del país, en fin. Pero yo veo al partido de él bastante cuadrado con el gobierno. Las típicas cosas que podrían ser lo que podrían ser durante los gobiernos, la concertación entre la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista, los tipos típicos tira y afloja. Yo creo que ellos son personas que están cuadradas con el gobierno y solamente molestan algunas cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que salió el otro día fue la idea de Jadwe de armar estos comités antifascistas, una cosa de ese tipo, ¿no? Pero ¿contra quién las arma? ¿Hacia dónde va dirigido ese tipo de comité? ¿La idea sería la defensa del gobierno? Porque al gobierno no es que le estén dando de derecha también. Los sectores que consideramos de que son que el gobierno es un gobierno represivo, que obedece a los intereses del gran capital, que Ujú. firma el TPP, que, que reprime al pueblo mapuche, que dicta estado de excepción, que da la venia para que ni Piñera lo hizo para que se pueda construir Alto Maipo, que le da el vamos, que reprime a los estudiantes secundarios,
que solidariza con otros países que están en conflicto y que están justamente en el lado absolutamente pro-imperialista. Entonces los comités antifascistas también estarían eh, tratando de defenderlo de esos sectores. Entonces yo no creo, porque el Partido Comunista está cuadrado con el gobierno, lo que significaría quebrar al Partido Comunista, lo que significa más allá porque ya eso ha ido perdiendo un poco la vigencia, la cuestión ideológica, Mm. eh, más allá de eso, está todo lo que significa la gran cantidad de personas, de militantes, que son parte hoy día que conforman el Estado. Ministro, en ministerio, en su secretaría, en embajada, Ceremi, en fin. Y lo que significa el quiebre de un partido lo hace inmediatamente, y Jadwe lo sabe, lo hace perder presencia, o sea, no le serviría para su aspiración, porque lo hace perder peso dentro de la política. Y por último, por ejemplo, eh, siendo dos personas, así de pasada, y termino. Disculpe, don Sergio, Yo no le he dicho eh, nada, de yo pasada, aquí estoy tranquilo nomás. ya. Eh, ¿Qué es lo que ha sido Char? Siendo alcalde de la municipalidad, una de las municipalidades más importantes del país. ¿Qué es lo que ha hecho? En términos prácticos, ¿no? Ah, sí, que llamó a los vecinos y hizo una velada cultural, y que su funcionarios van a las poblaciones y no sé, pero ¿qué es lo que ha hecho en términos prácticos? Mundaca, Rodrigo Mundaca, gobernador de la quinta región. ¿Qué es lo que ha hecho? En términos prácticos uno pudiese decir, bueno, él tiene una actitud distinta, va por un camino distinto. Nada, forman parte de lo que ha sido el diseño que le encargó a toda esta gente, la gran burguesía, para para la forma que había de gobernar este periodo, después del 18 y 19 de octubre del 2019. O sea, estaríamos ahí, tendríamos en esta nueva corriente que quería, es lo que trataba de informar el licenciado, estaría Mundaka, Sharpe y el señor Daniel Jaude, como cabeza visible, licenciado. A Como esa un, fa- gente se le nombra. como un falso 9, claro. Exactamente. Yo creo que hay acá lo siguiente, que me parece muy interesante el detenerse sobre el contenido programático de una corriente antes que analizar la psiquis, la edad, el sexo, el equipo deportivo que le gusta, para tomar una posición, digamos. No olvidemos, nunca olvidemos que las cosas hay que decirlas como son, que el presidente honorario, creo, de Colo-Colo fue, ustedes saben quién fue, pues. Así que en realidad eso no tiene mayor relevancia. Lo que hay que analizar cuando se analiza una corriente, más allá de estos factores que son meramente anecdóticos, es el contenido de aquello que están diciendo. Y yo quisiera profundizar un poco en la idea de lo que plantea Marco y perfilar un poco a quiénes son estas figuras que aparecen destacadas, ni más ni menos que por el decano, por el Mercurio, este domingo pasado. En primer lugar tenemos a Sharp, ¿no? Sharp gana la elección el 2016 como el resultado de un desaguisado a la concertación, que presentó como candidato a la alcaldía a una persona que probablemente ya nadie recuerda, salvo el equipo de producción de Sergio Reisenberg, que es el DJ Méndez, que lo recordarán por su tema Estocolmo, ¿no? Quien después de su fracaso electoral creo que se dedicó a hacer reality shows y ese tipo de cosas. Esto provocó una indignación justificada por parte de la base concertacionista que se volcó a una candidatura que era la de Jorge Char, que entró por la ventana a el movimiento que se llamaba De la Matriz y que después tomó otro nombre que no recuerdo, pero todo el mundo lo conoce, el pueblo, donde se ubica Mata el Rey, lo conocía como el movimiento de la Matriz. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y era Este gente real? ¿Era un movimiento real ese? era un movimiento real donde realmente se convocaron muchas organizaciones de base.
de distintas corrientes. Yo creo que fue como una especie de preludio, voy a utilizar una expresión proveniente de la música docta, un preludio de lo que fue el Frente Amplio. Son agrupaciones de izquierda desprendidas de la concertación, aquello que con mucha justeza calificó Roxana Miranda como los cachorros. Estos no eran tan cachorros, había unos cachorros medio viejitos, pero fundamentalmente eran cachorros los que estaban tratando de levantar ese movimiento. Aparece Jorge Chap, que es el único que en general se definían como antipartido, ¿no? Y aparece el único candidato que tenía un partido detrás, una pequeña organización, que era Jorge Chap. Y como corresponde, él ganó la elección, porque el resto no tenía ninguna estructura. Gana la elección de una manera, creo, bastante holgada, porque él enfrenta y desafía al alcalde que en ese momento estaba en ejercicio, que tenía imputaciones gravísimas por corrupción, este señor Castro, no recuerdo, no, Jorge Castro, ¿no? Que había sido por varios periodos ya alcalde y que se había turnado de alguna manera con otro personaje igualmente oscuro y actualmente fenecido, el alcalde Pinto, cuyo nombre de pila tampoco recuerdo porque estoy muy temprano, de la mañana, y todavía no se me activan los detectores de nombres de pila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Él gana la elección, el triunfo de Sharp fue presentado como el ingreso de una nueva generación a la política, fue presentado como algo épico. Recuerdo las fotografías abrazados o inclusive tocando guitarra de Sharp, Boric y Jackson, que en ese momento se fueron a destacar precisamente en las celebraciones de la elección de Sharp. Es más, en la revista El Porteño surge y sale precisamente la primera editorial que tiene, es un comentario respecto del significado que tiene este triunfo electoral, que va un poco en la línea de lo que he expresado. Entonces, quiero solamente personificar, digamos, en Sharp esto, porque ¿cuáles son las primeras cosas que hizo Sharp? Esto es estrictamente real, no estoy haciendo ningún tipo. Lo primero que hizo él fue ir con una comisión a sacar los chicles que estaban pegados en el piso de las baldosas de la plaza Aníbal Pinto, cosas concretas, ¿no? Se decía. Correcto, Era correcto. una, Basta de discurso, hasta de vamos a Jorge, sacar claro, los chicles. vamos Exacto. derechamente a sacar los chicles. Y después del año nuevo, él acompañó a las personas que estaban limpiando los restos que quedaban producto de la celebración, las chayas, botellas de cerveza, cosas. Son los trabajadores del municipio. Y él fue a acompañar y a repartirle sándwiches a las personas que estaban barriendo. Vale decir, estamos en presencia de un personaje calculadamente generado a partir de la matriz de Lavín, un cosista, un hombre desprovisto de cualquier tipo de discurso político que buscara algún tipo de transformación social, sino que buscaba fundamentalmente el ensalzamiento del propio sujeto, en este caso del propio Sharp, quien a la usanza de Enrique Maluenda recorrió los cerros haciéndose fotografiar con abuelitas, y con gente que veía en este joven, ¿no? Que era alguien nuevo y que se presentaba como una renovación. Él decía que el municipio, bajo su mandato, iba a tener las paredes, era una metáfora bastante horrible, las paredes de vidrio, o sea, que iba a ser todo transparente. Bueno, la verdad es que todos sabemos, ya esto que estoy diciendo parece que fuera una locura lo que estoy diciendo, pero esto realmente ocurrió. Los dos mandatos de Sharp no han tenido ningún rasgo que permita considerarlo de esa manera. El endeudamiento de la ciudad ha seguido exactamente igual. Como todos los alcaldes le echan la culpa al gobierno central, a la deuda que venía de arrastre, ¿no? Echó a toda la gente que no compartía sus posiciones, armó en torno a los funcionarios del municipio un movimiento que se llama, o se llamaba en ese momento Territorios en Red, que estaba conformado principalmente por funcionarios. De hecho, la candidata que resultó electa a la convención, Tania Madriaga, creo que tuvo que renunciar un momento antes de postularse o antes de asumir, pero ella era funcionaria municipal y en un cargo destacado, creo que de desarrollo social, no recuerdo exactamente. Entonces, era un movimiento formado con sus funcionarios. Y esto me parece interesante, finalmente, para terminar, del papel que jugó Sharp dentro del levantamiento en octubre del 19, que creo que aquí hay una forma de medir cuál es la naturaleza de este nuevo movimiento que viene. Sharp
lejos de actuar como un elemento potenciador de la movilización, su principal política era de que el pueblo quería paz. Era una política absolutamente en contra del movimiento por la desmovilización, y la única campaña que hizo, la única campaña fue en defensa de los pequeños propietarios, ¿no? Una campaña infame que yo creo que va a pasar en la historia universal de la infamia política en este país, que tiene varios tomos, ¿no? Es precisamente una conferencia de prensa que dio la presidente de, en esa época, la Mesa Social de Valparaíso, Mabel Zúñiga, con el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Mm? Y en la cual esta entrevista probablemente debe estar borrada absolutamente de todos los registros, pero esto ocurrió, nosotros lo cubrimos también en el Porteño, y en la que se señaló precisamente de que era necesario aislar al lumpen y defender a los pequeños propietarios. O sea, esa era la política, ¿no? Que el movimiento en definitiva estaba destruyendo el comercio, ¿no? Señalando a los trabajadores, al pueblo hambriado que está levantándose en contra del régimen, como los responsables de la ruina de estos pequeños propietarios, cuya ruina no tiene nada que ver con la movilización, porque la ruina de Valparaíso, los que vivimos acá, sabemos perfectamente, tiene que ver con el, 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 el proceso capitalista, la llegada de las grandes multitiendas, supermercados, etcétera. Entonces, que creo señalar, digamos, de que a través de esta figura, finalmente, las únicas acciones consistentes que realizó fue la de organizar la represión. El alcalde Char tenía reuniones permanentes con carabineros, con la Fuerza Armada, esto es algo que lo decía él, no es una imputación, para el control del orden público. Entonces, solamente en esta figura, yo creo que de Jadwe y del otro personaje aún más, y este ya un absolutamente irrelevante como es el gobernador, un señor que tiene como única facultad el tener una llave para entrar a su oficina, porque no tiene ninguna otra facultad, y hacer a veces algunos comentarios, el, la verdad es que no tienen ninguna capacidad de conformarse como una alternativa dentro del proceso de reconstrucción de la izquierda. A mí me parece eso, Sergio Marco. Los Señor veo usted dice, sí, no, estaba pensar que iba a intervenir el señor Riquelme. Usted, pero me la hace cortita la respuesta, licenciado. muy En breve. concreto, no hay efervescencia alrededor de de Sharp. No arrastra gente, simpatía. No No, mantiene la simpatía que alguna vez pareciera haber tenido. no es una persona, a ver, digamos las cosas como son, no es una persona odiada en Valparaíso, de ninguna manera, Ya. pero es absolutamente trascendente. Lo que haga o deje de hacer Char, más allá de ir a inaugurar la pavimentación de una calle, que son cosas que hacen todos los alcaldes desde que existen las alcaldías, digamos, pero no juegan ningún papel político relevante, ¿no? Uno. Se supone que tiene como algún tipo de rencilla personal con el presidente de la República. No lo sabemos, tampoco tiene ningún interés, porque esa rencilla no se traduce en nada político, así que no sabemos en realidad. Sí, eran las dos Mira, figuras juveniles. lo que da cuenta un poco de que estos son grupos que efectivamente pueden estar generando, yo no digo que no exista la posibilidad de que se esté generando grupo, alianza en este sentido, pero la mayoría tiene ambiciones de poder, ¿no? O sea, qué es lo que reclama, por ejemplo, Jadwe? Que se cumpla el programa de gobierno. Y el programa de gobierno de Boris es como las pelotas. Entonces, ¿para dónde podría ir un nuevo grupo, llamémoslo como quiera, que su aspiración fundamental es que se cumpla el programa de gobierno y que el presidente y su equipo no están cumpliendo el programa, ¿no? Cuando nosotros sabíamos desde antes que la contienda, la épica que inventaron, fue que venía el fascismo y con esa y ponerle un programa que es ni siquiera socialdemócrata, sino que es raro esto que voy a decir, pero es como socialdemócrata neoliberal, una cosa así. Claro, Eh, no, no cambia en lo trascendental. Claro, se le hacen reformas, igual como lo hace Sharp allá, que va y empieza a sacar los chicles. Aquí podríamos recoger, no sé, cualquier cosa en las calles y se van tratando de cumplir ese tipo de cuestiones en el programa que son
que van tratando de construir épica, porque, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente bien cuando salió a recoger después con los trabajadores de la basura, ¿no? La gente que trabaja en esta cosa sanitaria, salió Sharp, y me acuerdo bien de que todos los fanáticos, los y las calcetineras de Sharp, decían que jamás habían visto un alcalde que hiciera una cosa tan, pero tan grande como llegar donde las trabajadoras y trabajadores de la basura a entregarle unos sándwiches, y estar con ellos y abrazarlos, y no les importó que estuviera un poco sucio, ¿no? O sea, cosas que van generando una épica, como las que se han venido generando en los últimos días, de construir, de que este va a hacer esto, de que hay que pararse frente a esto. Entonces, primero, no existe de este grupo, tendría que ser inventado y rebuscado, un programa, un proyecto, algo que nos indique para dónde va caminando. Y evidentemente eso no va a existir porque es muy complejo cruzarse hoy en tratar de terminar con o sea, de hacerle oposición al gobierno, porque saben también que ellos mismos han contribuido que todos los que tienen una posición política de cambio, de transformación de verdad, somos tratados de hacerle el juego a la derecha, Claro. somos tratados de ultra, somos tratados de que ándate a la montaña, agarra el fusil y ándate a la montaña y cosas por el estilo, ¿ah? Y por lo tanto, Jadwe, Sharp, y si está metido Mundaka y el que esté metido, caería dentro de ese dentro de esa categoría, de hacerle el juego. O sea, en estos momentos, si es que se está levantando ese movimiento, nosotros podríamos decir que Jadwe le está haciendo el juego a Katz. Perfectamente, dice usted, si siguiendo con la misma lógica. Sí, pero está bien, usted dice que usted lo tenía claro, nosotros dice también, porque al parecer se hablan entre ustedes con el licenciado y ustedes lo tenían claro, pero la verdad es que este señor ganó con una caudal importante de votos y hay una base quiera o no quiera, hay una base del Frente Amplio igual, que es probablemente bastante más masiva que otros, o fue en su momento más masiva que otros partidos políticos. Y probablemente el juego de ellos, que no es tampoco muy brillante, si es obvio, la gente que se va desilusionando del gobierno, ellos esperan ser esa puerta, digamos, que los va a acoger y a no, dije acoger, no una palabra junta, no Ah, claro. acoger, Usted eso dice no. por si este programa es visto en Argentina. Sí, correcto, correcto. Claro. Y además que estaría rompiendo la línea del programa, que es un Para niños. programa Apto para niños. familiar Claro. Familiar. para todo el espectro de la familia. Claro. Entonces es probable de que, mire, la verdad yo he visto que salir cualquier cosa, el PDG, por ejemplo, el Partido de la Gente. Eh, yo los veo a usted haciendo esfuerzos denodados hace bastante tiempo y más o menos también a otra gente, y lo que cuesta armar un partido con 50 tipos es increíble. Pero estos otros tipos no tienen ningún problema en sacar partidos como salen los hongos después de la lluvia. Y por último, licenciado, eh, si salió el PDG, ellos también podrían levantar algo si ellos consideran que la base del gobierno se va diluyendo y que se abre un espacio a la izquierda dentro de esa gente que votó con ciertas ilusiones por el gobierno. Tampoco es muy brillante la táctica, ¿sí? A ver, yo quiero hacer una observación. Hay una canción que me recordó usted que es de Rocío Dúrcal, que es La gata bajo la lluvia, ¿no? Usted dijo Los hongos bajo la lluvia, me recordó esa canción, porque, Seré la gata a ver, bajo bajo la la lluvia, lluvia y maullaré por y ti. maullaré por Sí, ti. un gran tema eso, Tararán, ¿no? tararán. Yo Sí, recuerdo esa jornada que transmitía cuando creo que vino a Sabor Latino Rocío Dúrcal, Sergio. Puede ser, ¿no? vino a varios programas y vino a programas también de Canal 13. Ujú. Eh, es una lástima, ella falleció hace unos años atrás y es realmente ella era española, pero se dedicó al repertorio mexicano.
Ujú. Fue muy querida en México y se vivió en México después. ¿Sabe por qué se lo señalaba esto de lo de la gata bajo la lluvia? Porque eh, usted ha señalado una cosa muy importante, esta idea de que nosotros que estamos tratando, yo lo noté el tono despectivo, Marco, yo me di cuenta. Ustedes que hablan que hay que construir un partido revolucionario, les parece por el lado del Frente Amplio, el PDG, y hacen partidos sin hacer nada. Obviamente, desde la comodidad de la playa en Malibú, es fácil opinar. Eso es lo que está haciendo, lo que hacemos acá en Chile. Pero, ¿sabe cuál es el punto? La distancia ayuda a la objetividad, licenciado. Es verdad, pues, es una posibilidad. Pero, ¿sabes? Hay una cuestión que es interesante. Indudablemente se pueden conformar organizaciones de manera rápida. Hay atajos, como diría alguno de los maestros, en la construcción de partidos o de organizaciones. De hecho, el Partido de la Gente es una organización que es paradigmáticamente un mamarracho. Estoy citando a Jorge Lavandero, que es muy amigo de este programa. Eh, Saludos, saludos a don Sergio. Saludo a don Jorge, claro. Y al Proden, sobre A todo. don Sergio, el Jorge, claro. Y Jorge, claro. No, Sergio, Ezequiel Lavandero era un sobrino de él, creo que era un actor de teleserie. ¿Mm? Así es, Bueno, gran actor. ¿qué es lo que ocurre acá? Estas organizaciones efectivamente se pueden construir con un llamado a través de redes sociales. De hecho, el PDG, con un máximo dirigente que aparentemente tiene dificultades legales para salir de Estados Unidos y dificultades también para llegar a este país, obtuvo, me parece, inclusive más votos que el candidato de lo que fue la concertación, que Yarna Proboste, y tuvo, además, tiene actualmente una bancada importante. La dinámica del Partido de la Gente es muy parecida a la que en su momento también se expresó con un cariz un poquitito más de izquierda por parte del Frente Amplio, gente que no tiene ningún tipo de tradición política. ¿Cuál es el problema con esto? Esta gente puede ganar elecciones, puede inclusive en determinados contextos y episodios de crisis muy grandes hasta ganar la presidencia de la República, que es lo que ocurrió ahora con Boric, pero lo que no pueden hacer de manera alguna es actuar como una fuerza de transformación. Vale decir, estas organizaciones, que son organizaciones burguesas para la dominación del capital sobre la sociedad, se forman efectivamente usando Twitter, con un computador, inclusive desde alguna playa en Escondido Beach, en California, se podría formar un partido. Pero no es que le esté Acá dando somos la negocio. apolíticos. ¿Ah? Somos apolíticos, licenciado. Apolítico, exactamente. Yo conozco su tradición apolítica, Sergio. Y el público también lo recuerda, le han recordado algunas cosas que no son muy santas, pero bueno. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? De lo que se trata, en realidad, para resolver el problema de la izquierda, no es la formación de una montonera electoral, sino que la construcción de una organización revolucionaria tiene caminos distintos, ¿no? Indudablemente, juntar 1.500 seguidores, 500.000, 600.000 seguidores en Twitter es algo que inclusive puede hacerse con cierto apoyo económico, que me han dicho, y no todas las personas que tienen esos seguidores realmente es porque mucha gente sea devoto de ellos, sino porque hay mecanismos que permiten ocupar espacio en las redes sociales. Eso no tiene que ver mucho con la popularidad que tenga o el liderazgo político que alguien ejerza, ¿no? Sino más bien con ocupar los espacios de vacío y poder conducirlos a la arena institucional. Hay algo que le dolió a un compañero que comentó uno de los programas de Mate al Rey, donde él dice de que con motivo de la crítica que nosotros hicimos sobre el electoralismo de la izquierda argentina y brasileña, particularmente la idea de votar por Lula, me manda a militar. Dice que es fácil criticar desde afuera y me manda a militar. Bueno, es lo que estamos modestamente tratando de hacer a través de este programa, precisamente militar en torno a las ideas de la revolución. Y en ese sentido, eso es un camino distinto. ¿Ah? Y ese camino supone un largo, gris a veces, difícil, con muy poca exposición pública, por decirlo de alguna manera, que es de construir organizaciones de base, organizaciones que sean capaces de interpretar el accionar de las masas. Y eso es algo que se resuelve haciendo un trabajo de base, reitero, pero también con una clara definición programática, porque salvo los peinados, la barba y algún tipo de insultos que espetan cuando dan sus declaraciones, y en el caso de Jadwe, algún tipo de opinión estrambótica sobre algún fenómeno internacional, la verdad que esta gente no se conoce su objetivo político,
más que el de que es una reiteración, calcado de lo que ha venido planteando el reformismo en Chile desde los tiempos de la Concertación. Vale decir que tenemos que acabar con el neoliberalismo. Eso es todo lo que dice, son los antineoliberales. Una manera de eludir el ataque y la lucha en contra del capital es señalar que se lucha en contra del neoliberalismo. Porque si soy antineoliberal, puedo apoyar y autorizar la aprobación de proyectos tan antipopulares como los Bronces y Alto Maipo. Si estoy en contra del neoliberalismo, puedo ordenar la ocupación militar del Gualmapu, porque estoy sosteniendo una concepción dentro del marco capitalista que es distinta del neoliberalismo, que es puramente discursivo. Entonces yo creo que esta es una definición socialista, una definición de clase, una definición que busca una salida revolucionaria, de quiebre institucional. Eso es muy importante señalarlo. La salida revolucionaria nunca es institucional, solamente puede materializarse a través de la ruptura de la institucionalidad. Entonces, quería hacer esta observación. Yo sé que ¿Cómo vamos en ese camino, licenciado? Ya que no estamos optando por este camino que se ha equivocado tanto, ¿cómo vamos ahí? bueno, yo creo que es un camino, yo no soy quien para estar dando conferencias de prensa sobre el tema, pero creo que es el único camino que hay, no hay otro camino. El cómo vamos, bueno, lo dijo alguna vez a Ismael Guzmán, que yo sé, yo lo supe, de que usted tuvo muchas cercanías con él, ¿no? A Ismael Guzmán encarcelado de una manera infamante por Fujimori, ¿no? En aquella época lo mostraron como si fuera un dibujito animado. Señaló una palabra que a mí me llegó mucho, esto fue el año 92, ¿no? Cuando cae Ismael Guzmán, y él dice, esto es un recodo en el camino. Y yo creo que nosotros estamos transitando por dicho recodo, Sergio, aunque a usted le duela a su... no todos razonamos de acuerdo a la magnitud de nuestros ciclos gástricos o nuestros periodos vitales. También existe, digamos, la posibilidad de razonar desde el punto de vista del gran proceso histórico. Y creo que eso es aquello que nosotros estamos tratando de hacer. Señor Riquelme, lo vi que asentía las palabras de licenciado, porque están como Sí, muy la verdad es que coordinadas ya como esto. que un poco, como que desgastamos el tema muy rápidamente, ¿eh? Pues ojalá no nos salga un tremendo organización que levantan y hace la revolución encabezada por Jadot, Sharp y Mundaca, Pero ojalá que sea así. porque, porque vamos a tener que borrar el programa rápidamente. Pero como sabemos que no es así, yo creo Tranquilo. que hay un autodesgaste de parte de Jadot, que como está en esa, que ya lo planteó el licenciado, yo no quiero andar más en el tema, pero que está en esa disyuntiva entre no es una organización o no es la persona que esté luchando por la transformación de la sociedad, ni tampoco quiere estar tan cercano al gobierno porque anda buscando como que agrupar cosas que hoy día son el aceite y el vinagre. Los sectores arbolísticos, los sectores eh, que siempre vienen esperanzados de cualquier cosa, y los sectores que estamos en una parada muy distinta, que queremos, y que después del 18 y 19 de octubre hemos asumido una actitud incluso más radical en relación a la necesidad de la transformación, de los cambios, y por lo tanto luchamos y tratamos de avanzar el máximo posible. Esto es una cuestión colectiva. Cuando yo por lo menos hablo de luchar y todo eso, no es que yo ni nada, no sé, uno es ni siquiera un grano de mostaza en esta lucha que estamos dando. Y entonces, metido en el medio es como, es ni fu ni fa. No es ni chicha ni limonada. Entonces yo creo que no hay mucho más que decir, pues. Pero señor Eh, Riquelme, yo entiendo que usted, digamos, si usted se imagina construir o organizar esta gente que está del lado suyo, y no sé, usted ya lo definirá, ¿cuáles son las mínimas cosas que usted le pediría para trabajar en un movimiento, en un reagrupamiento de gente? Porque, bueno, uno tendrá que ser tolerante y ampliar un poco más su círculo de influencia, digamos. La gente que si hubieran sectores que se salen del Frente Amplio,
¿Qué les pediría? Si Mundaca, por ejemplo, para hacerlo más complicado, Pero eso es lo se más dijera difícil. que no, que se sale del gobierno, que el gobierno ha traicionado el programa, bueno, con eso ya estaría, seguiría en el mismo lado, según usted, porque no ha roto con ese programa. Pero, ¿cuáles son las mínimas cosas que usted le pediría? Es que claro, nosotros yo creo que no tenemos un programa, un proyecto, alguna cosa que nos permita acumular fuerza en estos momentos y creando una correlación de fuerzas que sea favorable a la idea que están ahí, que siempre han estado, a la construcción de una sociedad distinta, en el caso de lo que pensábamos nosotros, una sociedad sin clase. Eh, eh, pero es que yo creo que nos saltaríamos, ¿ah? Recién el licenciado, con esta pregunta de Risenberg, nos saltaríamos los procesos que deben vivirse, ¿no? Aunque uno se muere y no alcanza a ver nada, hay procesos que deben vivirse. Eh, y esto, que hay trampitas para hacer algo, ¿no? No sé, podríamos armar un gran movimiento en este momento, ya, si Jadwe con Sharp y los sectores que estamos a este lado, otros sectores que están entre medio de los dos, y nos llamamos y decimos, oye, ¿por qué no armamos esta cuestión? Y ya, y damos una conferencia de prensa. Pero es más falso que Judas la cuestión, pues. No tiene que ver con los objetivos. O sea, la unidad para los revolucionarios no es, y lo hemos repetido reiteradamente, no es un fetiche. La unidad se busca por la necesidad de cumplir un objetivo. La unidad para la transformación. Si yo quiero la unidad para transformar la sociedad, entonces no puedo unirme en estos momentos con los que quieren hacer cumplir el programa de gobierno, po, porque es como las pelotas, no corresponde a lo que necesitamos avanzar. Si los reformistas a veces han sido un aporte, han sido un aporte los reformistas, pero cuando sus reformas abren el camino para la lucha por la transformación de la sociedad, po, no cuando lo cierran. Y los programas que existen hoy día, los programas que se han puesto en la Generalidad en América Latina, el de Lula, en fin, son programas que cierran los caminos, son complementarios con el gran capital. Entonces, no es factible la unidad por la unidad. Son procesos esto, ¿por qué es tan complejo en estos momentos, según mi opinión? Porque desde hace 4 o 5 años y agudizado la revuelta popular, se ha creado un clima de desconfianza muy grande que tiene que ver con estos sectores que hoy día apoyan al gobierno y aquellos que dicen que no apoyan al gobierno, pero que están en el gobierno y que quieren que se cumpla el programa de gobierno. Se ha creado una desconfianza. Pero yo no, en realidad, no hay mucho que hablar de eso porque no está puesto el tema ya con cuestiones concretas. Mundaca, por ejemplo, como bien decía el licenciado, que él lo conoce más, incluso creo que pueden haber tenido alguna amistad. No quiero yo adelantar nada, no quiero adelantar nada. Pueden haber tenido alguna clase de amistad, pero ha sido intrascendente en la quinta región, pero intrascendente. O sea, incluso eh, más trascendente que todo lo que ha podido como gobernador fue cuando fue a dejar las monedas de a peso ahí para pagar la multa, po. Eso fue más trascendente que lo que ha sido en este tiempo. Y Char ha sido trascendente también desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos. A lo mejor para alguna gente ahí que llegó allá, le hizo una cancha de baby fútbol, le hizo una plaza, le plantó algunos árboles, a lo mejor los trabajadores que recogieron chicles les pareció extraordinario andar recogiendo los chicles. A mí también me molestan mucho los chicles. Sí. Ahí tiene un punto, Charp, sí. No, si ahí me molestan Pate los el Rey chicles, está en contra de los chicles, ¿eh? Niños. pero eso, Esto es porque transversal, ¿ah? A todos Sí. los de acá estamos sí, sí, contra. sí. No, es realmente desagradable eso. Así que bravo por Sharp que recogió los chicles. Perfecto. Muy bien. Un cierre, Un cierre wagneriano. así Eh, es. sí. ¿Sabe? Hay una idea que está ligada, digamos, a este fenómeno, porque realmente hay un espacio enorme, ¿no? Un espacio enorme desde el punto de vista político, al menos
geométricamente podría decirse, si el gobierno se fue tan a la derecha, algún espacio político tiene que quedar para dar expresión a la calle, ¿no? A las protestas. Y para que haya protestas y se organicen luchas, la verdad que no es necesario que se levante un programa de revolución social, ¿no? Que reivindique los soviets, que reivindique la revolución mundial, que reivindique la lucha armada, ¿no? No es necesario, en realidad. Lo que basta para que la calle comience a expresarse es que exista al menos una referencia que convoque a la movilización unificada en contra del gobierno. Eso es muy importante. La preparación, por ejemplo, de un paro nacional, pero algo que sea discutido seriamente en las organizaciones. Hay en la izquierda, lamentablemente, no digo lamentablemente porque está bien, digamos, pero probablemente centenares y quizás un millar de organizaciones en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en todo el país, ¿no? Eh, o pequeñas organizaciones, algunas tienen periódicos, otras no las tienen, algunos tienen algunos medios, etcétera. Nosotros desde el Porteño tenemos contacto con muchas organizaciones que se expresan de esta manera, algunas tienen organizaciones sindicales, hay de distinto nivel, de distinto tipo, y en general lo que domina en este momento es voy a usar una expresión que no me gusta, pero que lo usa mucho el Mercurio, y que me la puede entender Sergio Reisenberg, la desafección, ¿no? Vale decir, la gente ya deja de sentirse interpretado por el gobierno, no sienten al gobierno como el gobierno suyo. Si este gobierno tuviera un poco de apoyo popular, un poco, se habría formado un grupo por lo menos e ir a tirarle huevos, ¿no? Y a nadie se le vaya a ocurrir ir a quemarle los camiones, ¿no? Eso de ninguna manera, y más del Rey no tiene nada que ver al respecto, pero no hubo ningún tipo de protesta. Y la razón es que este conflicto patronal que se dio entre una organización de propietarios y la gran organización de propietarios que dirige Pérez, no tuvo ni siquiera la envergadura necesaria para que el gobierno ganara de alguna manera en popularidad. De hecho, las mismas encuestas que salieron ahora revelan que la popularidad del gobierno cayó, porque en realidad, y esto nosotros lo decimos en la editorial, que la vamos a poner, la última editorial del Porteño, que la vamos a poner en la caja de este video, el gobierno enfrentaba una disyuntiva trágica, ¿no? Que perdía ocurriera lo que ocurriese. Si aplastaba el movimiento, metía preso a la gente, y se le iba a postergar simplemente el movimiento y no iba a ganar en popularidad. Ocurrió lo que era más previsible, que es que finalmente se llegara a un acuerdo con estos sectores, pero concediendo. ¿Cuál es la señal que da el gobierno con esto? De que el gobierno no manda de ninguna manera. O sea, es evidente la falta de autoridad del gobierno al punto que tuvo que incorporar a la Cámara Empresarial de los exportadores, de la Sociedad Nacional de Agricultura, porque el gobierno no es capaz de soportar un conflicto de esta naturaleza que tuvo una entidad limitada, que fue en cortes más bien simbólicos, pero ni aún así tuvo la capacidad de imponerse y ejercer autoridad. Hay unos videos donde se ve a carabineros casi suplicándole a los camioneros que iban a tener que, si esta cosa seguía, los iba a tener que reprimir. Y onda, pucha chiquillo, no es mi intención, usted sabe que yo soy buena onda, le he ido a comprar cigarros durante todos estos días, le he traído cerveza, y resulta que a lo mejor voy a tener que echarlos, ¿no? Y cuando interroga la prensa a los oficiales a cargo de ese asunto, dicen, como decíamos al comienzo del programa, que no tenían instrucciones. ¿Mm? Es indudable que no tienen instrucciones significa no tener autoridad, porque Carabineros no necesita de una orden del Poder Central para poner fin a la comisión de un delito. Son hechos además que están constituidos como delitos. Lo que queda claro es que es delito cuando lo hace el pueblo solamente, cuando lo hacen los trabajadores, cuando lo hacen los estudiantes, cuando los que lo hacen son mapuches. Ahí es delito, ahí es terrorismo, ahí es fascismo, ahí es cobarde. Cuando lo hacen sectores de la misma clase para la que gobiernan, entonces hay que escuchar, hay que contemporizar, hay que buscar una forma de solucionar las cosas mediante el diálogo y se les permite estar por tiempo indefinido ocupando las carreteras. Pero también hay una cosa acá, y con esto termino, que yo creo que es interesante precisamente y es lo que plantea el necesario surgimiento, el reverdecimiento de la calle, y es el hecho de que los camioneros, muy a su manera,
demostraron cómo se obtienen cosas. Aquí no sirve de nada ir al Congreso, ¿no? No sirve de nada hablar con uno u otro, hacer tuiteos, mandar correo electrónico a los parlamentarios. Eso no sirve absolutamente de nada. Lo que sirve es movilizarse. Y en ese sentido hay demostraciones muy interesantes. Acá en la región están movilizados los trabajadores que llega un conflicto que lleva semanas, los trabajadores de la salud municipalizada. Hay distintos conflictos laborales en la minería, trabajadores subcontratados que están en conflicto. En el sur también hay conflictos huelguísticos de importancia. Se sigue desarrollando, por ejemplo, la ocupación productiva del campo del Fundo Guaite en la comuna de Payaco, al sur de Valdivia, y son una serie de signos que van dando cuenta de que la vitalidad del movimiento comienza a reverdecer, aguijoneado por dos factores: la falta de capacidad política que tiene el gobierno, porque el gobierno, a diferencia de la transición que comenzó el año 90, el gobierno no tiene partidos, o tiene, el único partido que tiene es el Partido Comunista, que es un partido que está fracturado para actuar como un agente represivo, porque el PC históricamente ha sido una organización reformista, pero no es una organización de derecha. Nunca han estado por apoyar, digamos, sistemáticamente acciones represivas en contra del pueblo. El juego del Partido Comunista es más bien ubicarse dentro del espacio de la movilización y sobre esa base pactar, traicionar, llevar a la arena institucional. Ese es el PC ha jugado siempre un papel reformista. No sirve el PC para otra función, pero para eso es necesario que tengan algo que ofrecer. Y eso no ocurre. Entonces, creo que en ese sentido es importante el que esta discusión se extienda, ir a participar en esos procesos con una política, con una clara identidad, pero buscar darle un sentido político, una expresión política mayor de clase al conflicto. Eso, licenciado. Perdón, eso, Sergio, tuve en este momento ¿cómo se llama eso? ¿Un brote psicótico o no? Puede ser. Me transformé en otra persona mientras estaba hablando Sergio. Probablemente lo hace muchas veces, habla al espejo y Sí, se da el pase usted mismo, porque exactamente. Exactamente. O a así veces es. es gusto de imitarlo también. Lo que pasa es que yo en privado lo imito. Hago una muy buena imitación suya, con los muchachos de la producción lo hacemos. Entonces se me salió ese detalle. No me había enterado de eso. Espero que sea Después le haré, ¿no? algo que, Son buenas las imitaciones. algo que deje bien puesto mi nombre, no que se me esté agarrando para el tonteo, espero yo. No, 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 de ninguna manera, ¿no? Son elogiosas. Ah, perfecto. Quizás tiene el subconsciente o el consciente traicionó al licenciado y se acordó de los primeros años después de la salida del liceo de Risenberg cuando intentó estudiar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Claro, que ahí donde hizo las amistades estas que después lo han llevado por el camino que exactamente. tiene, que Exacto. fueron amistades más que artísticas, jurídicas, que le permitieron ir encontrando esos caminos. Es cierto que no terminó la No, profesión y eso no. porque vio que lo de él estaba en el espectáculo, en las luces, y que ha sido lo que ha sido hasta hoy. Y yo me quería referir un poquito al tema este de los camioneros, desde otro ángulo, de otra perspectiva. eh, Cómo los distintos actores van creando una subjetividad, ¿no? Por ejemplo, hasta gente que uno conoce, que tiene conocimiento, no sabe cuáles son los objetivos con lo que despliegan este tipo de opiniones, han estado permanentemente llamando los camioneros sediciosos. Y, Ah, y yo diría, la sedición, el claro, golpismo, claro, claro. Y entonces, es lo que hablábamos delante de construir épicas, ¿no? De construir épicas. Porque tienen que, dependiendo de cómo salga la negociación o como quiera que salga la negociación, tienen la respuesta a los tipos.
¿no? Eh, para todos los camioneros sediciosos del año 1972, eh, Octubre del 72. octubre del 72, si hacemos una comparación, no, sería bastante pelotudo hacer una comparación con lo que fue la sedición del año 1972 con esta paro de camioneros en algunos casos y en los últimos días en la Berma, po, ¿ah? Entre medio volando algunas torres de alta tensión, sería bastante raro. Y no simplemente los camioneros, este grupo de gente oportunista que se atreve a decir incluso, esta gente que tiene algunas características fascistas, diría yo, sí, ¿no? Que tiene algunas características fascistas, esta que odia a los migrantes, tiene la lógica, el sentido común, esta si yo no trabajo, no como, todo ese tipo de cuestiones que cumplen ciertas características fascistas. Entonces, No que vivo de se la atreve, política. exacto, exacto, que se atreve a decir, eh, no, yo soy pequeño, tengo 3 camiones, o sea, tiene un patrimonio ya, estamos hablando de entre 300 y 500 millones de pesos. Gano semanalmente con mis 3 camiones como 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, no es mucho lo que yo gano. Eh, y ese camionero lo que quiere es tener más camiones, ganar más plata, irse a pasear a Miami, sacar a la familia, llevar a la mamá, en fin. Entonces, eh, tenemos por ese lado que no es un sedicioso, ¿no? Para que haya sedición tiene que estar el gran capital también detrás, ¿no? Y el gran capital hoy día fue el primero que le dio las órdenes a Boric de que sacara inmediatamente la carretera a los camioneros y que llegara a un acuerdo. Así lo dijo la Sociedad Nacional de Agricultura, así lo dijo la SOFOFA, la CPC, que ya hasta cuándo se iba a permitir de que se estuviera obstruyendo las vías en el camino que había que despejar. Es más, el gran ganador en esta pasada, creo yo, y el que solucionó los problemas que podría aspirar a ser futuro presidente, fue Juan Sutil. Él ayer dijo, hemos llegado a un acuerdo con estos sectores que algunos le empezaron a llamar descolgados, no sé, ellos asimilándole que antes le llamaban descolgados, los que hacían asalto, aprete, como le llaman, del frente, entonces ahora los camioneros descolgados, los descolgados de la marcha, ¿ah? Cuando van en la marcha y se ponen a tirar piedras a los cabros, a los pacos son los descolgados de la marcha, bueno, ahora también sería, pero el que aparece logrando una victoria para solucionar el problema de los camioneros, es Juan Sutil. Y además, si uno ve lo que solucionaron, los tipos que son privilegiados, lograron que 3 meses no se les subiera el diésel. Y en el acuerdo de ayer con Juan Sutil, 4 meses. O sea, ellos van a poder seguir acumulando riqueza, las pequeñas, no estoy hablando de grandes riquezas, pero las pequeñas riquezas van a poder seguir acumulando y los demás tenemos que esperar ya de que Boris dijo que era imposible mantener sin subir el pasaje el metro, la micro, en fin. O sea, nosotros, a los camioneros, este grupo privilegiado, porque es una herramienta también, es un arma que tiene el gran capital, la SUFOF, la CPC, para tratar de introducir situaciones, porque paralizan el país, porque cierran las carreteras, le van a dar 4 meses para que no tengan que gastar mucho. Y nosotros, yo creo que, porque esta gente son vivos o lo hacen después del año nuevo o antes de marzo, van a subir los precios de los pasajes. Y lo de Carabineros finalmente es un chiste, porque lo de Carabineros, eh, hasta alguien que me cae mal a mí, Julio César Rodríguez, porque es de esos tipos que de repente dice una buena, pero para acomodar la situación y después dice 5 malas.
persigan a los delincuentes, ¿hasta cuándo permiten que estos estudiantes? Y después dice, bueno, pero hay que tener cuidado con ellos y la gente. Entonces, hasta ese tipo se los paseó en un matinal el otro día, a los pacos. Es un desastre, la cuestión es un desastre. El Paco sacándole un parte a alguien que está detenido, eh, y los otros tipos amenazándolo, en fin, no, un desastre, carabinero. Bueno, yo creo que también es que lo que vamos a hacer, yo propongo aquí al equipo editorial, a ustedes que son los, que el próximo, al costado de la cancha, lo hagamos con puras cuestiones de la coyuntura popular, no de la coyuntura que imponen el enemigo. Muy bien, vamos a tomar esa posta. Yo quiero, Va a estar más complicado y el licenciado con la parte popular, quizás, no sé. por favor, lo voy a sorprender, No, Sergio. Y a decir licenciado de nuevo, imagínense. Estoy en un Está proceso mala, de sí. sí, estoy mal. Deje lo que está consumiendo, o empiece a consumir, no sé cuál Café, será su problema. café, café. Perfecto, yo quería Y, hacerle una pregunta al señor Riquelme. Señor Riquelme, solamente por curiosidad, yo creo que a la gente le llama la atención eso. Si usted, supóngase que usted finalmente todos sus esfuerzos dieran resultados y en un mes más usted se toma el poder, usted está en el gobierno, ¿qué haría con los transportistas? Digamos, deme una respuesta que esté acorde al programa, no, no otras cosas que haría con los transportistas, pero ¿qué solución le daría a este problema? ¿Cómo lo haría qué le ofrecen ustedes a la gente? Bueno, mire, el Estado capitalista es así, arregla con los camioneros. Bueno, nosotros lo que hacemos, le proponemos para el problema del transporte este. ¿Qué es lo que propondría usted? yo creo que si es que se diese eso que usted está diciendo, que hay gente que se le ocurren cosas, pero la suya ha sido magistral. No, 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 rebasó toda la ciencia ficción, todo esto. No, está Un lejos. salto. Sí, no, no, fue un salto, pero bueno, pero yo creo que no tendría nada que ofrecerle porque si es que el pueblo se toma el poder, es muy difícil que los camioneros hagan un paro. Es más, no creo que vayan a existir los camioneros como tal, así como esta lógica que se ha tratado de imponer desde el año 1972, como que los camioneros son los que podrían hacer tambalear cualquier cosa. Ante el poderío popular, los camioneros no serían nada, ¿no? O sea, Así que no va a ser un problema para el futuro gobierno del sacaría el pueblo. gremio de camioneros. Licenciado, ¿quiere agregar alguna sí, otra yo medida? quiero, a ver, Sergio, usted sabe que la olla en martillo no es un signo simplemente para, como el signo de Batman o el signo de Hope Center. No es un signo simplemente de popularización o difusión o de publicidad, sino que expresa una alianza programática bajo el cual se cimienta el programa socialista, el programa revolucionario. Y esta alianza no es una alianza entre iguales, que es la alianza obrero-campesina. En los países atrasados, el proletariado, en parte por su condición de minoría social, pero en parte también por el atraso general del país, la clase obrera tiene que hacerse cargo de un montón de tareas políticas que son propias de las revoluciones burguesas. Vale decir, la independencia nacional, el problema de la reforma agraria, la ruptura con el imperialismo, dentro la nacionalización de los grandes recursos naturales, etcétera, que son problemas propios de lo que intentó la Unidad Popular hacerse cargo con su programa que era llamado una segunda independencia nacional. Bueno, sabemos en qué terminó ese programa. ¿Cuál es el problema de ese programa? Que se hizo dentro del marco burgués. El proletariado para poder gobernar va a tener que arrastrar tras de sí a sectores que no son obreros, pero que son oprimidos también, que es fundamentalmente el campesinado, el pequeño propietario, aquel que no explota mano de obra, el pequeño comerciante, las personas que tienen el taxista.
muy probablemente pequeños transportistas también, no necesariamente. ¿Y qué es lo que le ofrece a esa mayoría de gente que que no vende su fuerza de trabajo? Vale decir, no sale a buscar trabajo, sino que vive de su pequeño emprendimiento, como se dice actualmente, para que usted me entienda, Sergio, porque esa palabra yo sé que usted se la ha oído nombrar más de alguna vez. Entonces, esos sectores, eh, por dos razones. Uno, para quitárselos al fascismo y también por una necesidad de ejercer un papel de liderazgo nacional, tienen que ser convocados también por un gobierno obrero. Y a ellos se les ha de plantear lo que se les plantea en general a los pequeños propietarios. Primero, decirles que a largo plazo la actividad que ellos realizan va a ser superada por la gran actividad de la industria ocupada en términos obreros. Pero en tanto aquello no ocurra, el Estado obrero les va a dar acceso a créditos y a los medios necesarios para la subsistencia, que esto respecto al campesinado y el pequeño propietario es fundamental. Esta mecánica se da inclusive en los levantamientos populares que hubo hace 10 años en Punta Arenas, en Freirina y fundamentalmente en Coyhaique, en que pequeños grupos obreros, recuerdo en el caso de ¿cómo se llama?, de Coyhaique, eran trabajadores de la pesca, eh, arrastraron tras de sí al conjunto de la población, que iban detrás de toda la gente que vivía de la actividad de las salmoneras, ¿no? Que eran los comerciantes, la gente que les daba pensión, los que le vendían las colaciones, toda esa gente que no son exactamente obreros. Y respecto de ellos, en ese sentido, eh, claro, es necesario plantear una línea de solución de aquellos que son sus problemas y que bajo el marco capitalista no les queda más que desaparecer. Esa es un poco la dinámica que se da. Es lo mismo, por ejemplo, respecto del pequeño comerciante acá en Valparaíso. ¿Qué se hace con ellos? Decirle, el problema no es el vandalismo ni la delincuencia, el problema es el gran capital que está destruyendo su posibilidad de desenvolverse en el mercado. Entonces, esto es una discusión O sea, profunda. eso les diría usted a los dirigentes camioneros, porque el señor Riquelme la propuesta es que se acabó el gremio Es posible. camionero. Yo creo que en general las grandes empresas de transporte tienen que ser expropiadas bajo control obrero. El problema es que a veces, en el caso de los camioneros, es difícil discernir entre una parte del aparato productivo, que es la parte del transporte, de probablemente la única base social que tiene el fascismo. Entonces, a lo mejor lo que dice Marco tiene sentido, a lo mejor hay que imponer acá una ferroviarización, acabo de inventar el forzada, ¿no? Decir, ¿sabe qué? A ustedes les quitamos todos los camiones, no se transportan nada con camiones, todo va a ser con trenes. Es posible, con trenes estatales, con trenes del gobierno trabajador. Es posible que se den esa dinámica, son ejercicios más bien de fantasía política, pero la línea general es el de que los trabajadores le presentan al conjunto del país un camino para la resolución de los grandes problemas nacionales. Y en eso el planteamiento de los trabajadores es infinitamente superior a cualquier planteamiento demagógico de la burguesía, que al final se traduce siempre en su opuesto. Por más que hablen que son feministas, que son ambientalistas, que son animalistas, siguen haciendo las mismas barbaridades que tienen en crisis a nuestro país y nuestra economía. Sergio, estamos en el borde, como le gusta decir a los constituyentes, que están en este momento tratando de patear la pelota hacia adelante con el proceso constituyente, y hablan de los bordes, ¿no? A su acuerdo le llaman bordes. Estamos en este caso en el borde del programa Mate al Rey, en su versión al costado de la cancha. Entonces, creo que es el momento de que vayamos despidiéndonos, como ya lo dijo Porky. Eh, Sergio, Marco, ¿alguna idea para ir cerrando? En el caso mío, no, nada más que creo que hay que seguir justamente avanzando en todas estas conversaciones ya que se meten en el tema más profundo. Todo va a depender de cómo se triunfe, cómo se gane, porque no me imagino a los, a los camioneros, por ejemplo, haciéndole un paro al triunfo después del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Ya nos tomamos los caminos, porque y, y no me imagino tampoco en este instante, puede que se ve asumiendo un gobierno popular, revolucionario, que no sea con el uso de la fuerza, ¿no? Por eso decía yo que era ficción, porque
le ganamos a las Fuerzas Armadas, le ganamos a todos para poder imponer un gobierno popular. Pero bueno, hay que seguir discutiendo eso. Yo creo que hay varias cosas que hay que seguirla analizando. Diría que me despediría con dos cosas. Un tema que nos tratamos hoy día, que es el tema del pueblo mapuche, los niveles de represión que se está adquiriendo allá y que se hace con la venia del gobierno, porque eso son medidas administrativas o que el gobierno pide. En el caso de ir trasladando a presos de Angola a Valdivia, de Valdivia para Lebu, de Lebu, en fin, con el fin de alejarlo de su familia, de la solidaridad, de todo eso, y además como formas de castigo, ¿no? Eh, si uno quisiese ver la forma de castigo que se están dando, podríamos decir que está preso Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul y Pelentaro Yaitul, que son padre y dos hijos y que son de la CAM y que nunca han negado que ellos sean de la CAM, pero si es por meter preso a la gente de la CAM, tendrían que meter preso una cantidad importante, no despreciable, de mujeres y hombres, o está mal dicho, parece así de esta manera, pero de mapuche. Y, y creo que no estamos a la altura en este momento de la solidaridad que mantienen los pueblos entre sí. Y sería bueno avanzar en ese sentido de nuestra solidaridad, que fue tan expresada durante los días de octubre del 2019, con millones de banderas en las calles expresando nuestra solidaridad por un pueblo que ha luchado más de 500 años y que merece nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro reconocimiento. Así que, por lo tanto, yo creo que en ese sentido debemos levantar la solidaridad y que no sea solamente la solidaridad de palabra y de escrito, sino que la solidaridad material con el pueblo mapuche y cada cual lo hará con las organizaciones que estime conveniente. En el caso mío, nuestro, o en el caso de aquellos que tenemos una posición cercana hemos asumido de que producto del discurso anticapitalista y todo eso, la CAM es una por quienes queremos estar cerca, independientemente de estar cerca de todo, el mundo mapuche autonomista y que defiende su derecho a existir. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Don Sergio, usted, No, solamente me hacían recordar las palabras del señor Riquelme acerca del conflicto que mantiene el Estado chileno con la nación mapuche, la existencia de detenidos, presos políticos, torturados y todo esto, que esa es la realidad, se lo contamos a los, a quienes nos ven desde otros países. Y ustedes pueden ver al presidente de Chile hablando en México, haciendo referencia a Allende, que parece ser una cosa así como el comodín, ¿ah? Y después declarando con toda soltura de que no podemos, él dice en plural, aceptar las violaciones a los derechos humanos vengan de donde vengan, y no nos podemos quedar, y eso lo ocupa como el preámbulo para denunciar las supuestas violaciones que ocurren en Nicaragua, que está como totalmente calcado a la política que tiene el gobierno norteamericano hacia esta región. Entonces es impresionante el trabajo que ha hecho el señor Boric, porque yo creo que nadie se imaginó con la chichita que se estaban curando, porque ha llegado a límites bastante ya distantes de lo que uno esperaría que fuera una actuación. Este tipo ya se está hasta sobreactuando, licenciado. sí, hay una declaración que sacó una conferencia de ministros de defensa en julio de este año en Brasil, a la que concurrió la ministra de Defensa chilena, en la que se suscribe la idea de la seguridad integral, ¿no? Que es un refrito de la seguridad nacional adoptada a esta época, atento a los fenómenos ambientales, de narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero la idea, que también lo ha planteado AMLO, de que las Fuerzas Armadas intervengan dentro de la política interna
para actuar como agente represivo, que es lo que más ha distinguido este gobierno que fue presentado como súper revolucionario, que era el gobierno de López Obrador, que es un gobierno, al igual que el gobierno de Castillo, que son los dos que salieron al baile, al ruedo con motivo de la gira de Boric. Yo quiero subrayar una cosa que planteó Marco, y es la necesidad, desde la revista El Porteño estamos participando en la iniciativa de la formación eh, de una agrupación en solidaridad con los presos políticos mapuches. Eh, Actualmente no existe una estructura que soporte dicha campaña. No debemos olvidar que desde hace 3 días, 3 días ya, se están 5 comuneros mapuches, dentro de los cuales está Pelentaro Yaitul, en la cárcel de Valdivia, están en huelga de hambre reclamando algo bastante básico, que es el ser reinsertados en el penal de Temuco, que es donde se encuentran concentrados los presos de las comunidades mapuche. Eh, Esto es un movimiento muy importante, no ha tenido obviamente ninguna cobertura o una cobertura realmente mínima, y por lo mismo apuntamos a la necesidad de este agrupamiento, y tomando la posta de lo que había señalado Marco, espero que para el próximo, uno de los temas del costado de la cancha del pueblo, por llamarlo de alguna manera, donde tratemos fenómenos de organización popular, fenómenos de base como cuestiones específicas, podamos tener un informe sobre esta cuestión. Siendo la hora señalada y encontrándome debidamente facultado por Sergio Risenberg Cohen, pongo fin a este nuevo capítulo de Mate al Rey en su versión al costado de la cancha. No sin antes invitar a quienes nos han visto de manera durante este programa a comentar, a compartir los contenidos que se vierten acá. Y el comentario puede ser positivo, ojalá. Yo en particular recomiendo que sean comentarios positivos y elogiosos, pero si no puede serlo, que sean comentarios críticos y que formen parte que se incorporen, digamos, al arsenal político de los trabajadores y la izquierda, que es precisamente la finalidad de este programa, contribuir a ese debate. Lo que se dice en este programa no está de más decirlo, además no creo que alguien pueda creerlo, no son verdades reveladas, sino que son aportes a una discusión que es trascendental para el desarrollo de la lucha popular. Y al mismo tiempo suscribirse a este canal, hacerle clic a la campanita para que se informen cada vez que en nuestro canal subamos videos. Nos vemos y será hasta la próxima, como dice Terminator. Chao. Hasta luego. Hasta la vista, sí.